Buenas noches. En primer lugar, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a la Asociación Sanmartiniana de Venado Tuerto por haberme brindado esta posibilidad y a su vez, mención aparte, debo hacer al Rotary Club porque nos han brindado la calidez de sus instalaciones para que hoy estemos aquí todos presentes. En segundo lugar, quiero contarles una historia que nos incluye a todos. Sí, a todos. Pero no solo a los que estamos presentes, sino también a los millones de personas que han nacido en la tan querida e incomprensible República Argentina. Y no se trata de estar habitando este suelo actualmente, porque aquellos que estén en el exterior, por más que lo intenten 1 y 100 veces, llevarán en la sangre esta historia de las que les quiero empezar a hablar. Y con esta historia van a ir descubriendo que tenemos un legado para honrar. ¿De qué se trata esta historia? ¿Se trata de un gran hombre? La verdad que sí. ¿Y quién era ese hombre? Yo podría utilizar palabras mías, pero creo que las más precisas, las más certeras, las dijo Bartolomé Mitre a fines del siglo XIX. Él decía, los héroes son personas que deben tener una salud robusta para poder soportar las fatigas, para dar el ejemplo de fortaleza ante sus soldados en el medio del peligro. Pero hay héroes que con 4 miembros menos, sujetos a enfermedades continuas o a un físico endeble, eran capaces de sobrellevar todas sus miserias por la fuerza de su espíritu. Y a este heroico, a este tipo de inválido heroico, pertenecía José de San Martín. Entonces, a raíz de eso, ustedes se estarán preguntando después de la presentación, y que le agradezco, ¿por qué alguien que tiene 26 años, que estudió la carrera de licenciado en Administración de Empresas, decide emprenderse en la escritura de un libro? Y encima de alguien que falleció hace casi 200 años. ¿Por qué escribir sobre San Martín? ¿Qué sentido tiene? Les quiero contar que esta historia se remonta al 2009. Yo estaba precisamente en la Plaza San Martín. Estaba con mi familia en un hotel muy cercano al círculo militar y decidí caminar. Me acuerdo que mi madre me dijo, ¿qué haces si está lloviendo? No, quiero caminar, quiero reflexionar. Por esas cosas del destino, o quién sabe, cada uno lo pone ahí. Presencié el homenaje que los granaderos a caballos estaban brindando al héroe de mi infancia. Recuerdo que esa lluvia era intensa y que mientras los granaderos cantaban el himno, presenciaba cómo los transeúntes interrumpían el acto. Las señoras que, si querés, con sus carteras golpeaban a los que estábamos presenciándolo, los niños que corrían y jugaban con la lluvia. Entonces empecé a llorar. Dije, Gastón, ¿de qué estás llorando? Y cuando empecé a reflexionar sobre mis lágrimas, decía, quizás sea porque no puedo entender cómo nos olvidamos de San Martín. ¿Cuándo fue que se convirtió en la imagen de un billete, de un monumento descuidado? ¿Quién no lo ha visto en tantos rincones de la Argentina? ¿Habremos aprendido en el colegio su verdadero legado? A partir de ahí, de esa catarata de incriminatorias preguntas, dije, Gastón, quizás vos tenés la oportunidad de lanzarte un desafío mucho más ambicioso, mucho más importante que el que te has propuesto desde chico, que era transmitir tus sensaciones con el país que te dolía a través de cartas, de publicaciones en los diarios. Dije, Gastón, ánimo, quizás es un proyecto ambicioso, pero no por eso imposible. Y así fue como empecé a escribir una hoja tras otra sobre la vida de esta gran persona. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿qué sentiste cuando llegaste al hotel? ¿Qué sentiste 2 semanas, 3 semanas, 1 año después que te estabas poniendo a escribir y veías que en los diarios nada cambiaba? Les digo la verdad, yo sentí vergüenza, pero una profunda vergüenza. Dije, qué bárbaro, ¿cómo puede ser que un país tan rico, que antes de llegar o terminando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, era quizás uno de los 10 países más ricos del mundo? ¿Qué hemos hecho, argentinos? Y a pesar de esa vergüenza, dije, esto es imposible de mejorar.
que no. Estos son excusas. ¿Por qué excusas, Gastón? Son excusas porque los argentinos tenemos quizás un gran defecto, que es echarle siempre la culpa a los otros, nunca a nosotros. Que bueno, vamos a encontrar la raíz del problema, pero necesitamos a alguien que nos guíe, que nos muestre con su ejemplo que alguna vez hubo un país mucho más difícil y sin embargo valía la pena tratar de construirlo paso a paso para que pueda mejorar. Entonces, volviendo a San Martín precisamente, y ustedes se imaginen que quizás le está escuchando esto, porque él tenía una frase muy linda que solía repetirle, de hecho la escribió antes de morir: en cualquier lugar que me halle estaré pronto en búsqueda de la libertad. Entonces, y sería legítimo que todos aquí me pregunten: ¿cómo crees que un prócer que murió hace 200 años nos puede ayudar? ¿Saben qué? Y esta pregunta la recibí también de mis amigos. ¿Y si no murió? ¿Y si quizás quien no es olvidado nunca fallece totalmente? Entonces, ¿por qué no hablamos de San Martín? ¿Será porque en nuestra clase dirigente le es mucho más fácil hablar sobre el pasado reciente? Porque uno imagina, suma el poder, las ilusiones son nuevas, las esperanzas son otras. Le dicen: miren, ahora estamos mucho mejor que antes. ¿De qué me critican? Pero ¿por qué no se empiezan a preguntar? ¿Por qué no hablan de nuestras tumbas gloriosas? ¿Será como decía Cicerón, que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir su tragedia? Entonces uno debe decir: no, los políticos no hablan de los Belgranos, no hablan de los San Martín porque tienen miedo a sentirse juzgados, cuestionados. Es mucho más fácil hablar del pasado reciente y no hablar de un pasado que te obliga a superarte. Pero no por una cuestión de que te recrimine, sino por una cuestión de que te ayude a superarte a vos mismo, que ese es el camino para que este país vaya progresando. Ahora, yo tenía dos opciones: escribir el libro de alguna manera con lo que el colegio me había enseñado sobre San Martín y con algunos libros que podía ir leyendo, o tenía la opción de embarcarme con el verdadero compromiso que requería ese desafío, que era pasarme, y les cuento, fueron 4 años largos investigando en archivos históricos, leyendo obras de un lado de la biblioteca y de otro lado de la biblioteca para formar mi propia opinión. Yo decía: Gastón, vos tenés que encontrar la manera de que los jóvenes, de la gente de tu edad, digan: vale la pena hablar de historia. No está todo perdido. Hay una Argentina posible. Bueno, contame, Gastón, sobre San Martín. Y a partir de ahí dije: voy a novelarlo al libro. Quizás porque mi generación está más acostumbrada a leer novelas que a leer una historia cronológica. Y a su vez dije: sí, Gastón, pero centrarte en el presente, centrarte en el pasado, perdón, de alguna manera te quita el eje de lo que está pasando ahora. Y a vos lo que te preocupa es lo que está sucediendo ahora. Porque yo soy un convencido que el país no es una herencia que recibí de mis padres, sino que es un préstamo que algún día le voy a dar a mis hijos. Entonces decidí: tengo que achicar la brecha entre el pasado y el presente. Entonces mi libro deberá volver al pasado y deberá volver al presente en un diálogo imaginario entre San Martín y yo. Yo le iré contando a San Martín lo que sucedió cuando nos dejó, y él me irá contando la cantidad de situaciones complicadas que tuvo que vivir. Muchas veces en el colegio parece todo muy fácil. El hombre vuelve de España por el llamado a la patria, libera 3 países y muere en el exilio. Ese es el resumen que muchas veces uno escucha en el colegio. Es así. Por eso la primera pregunta que empezó en Plaza San Martín, cuando les relaté esa noche, tarde, noche lluviosa, era: ¿nos enseñaron el verdadero legado? Entonces este libro empieza a hacer preguntas que realmente te hacen entender la figura en su totalidad de este famoso libertador. ¿Por qué después de 22 años defendiendo a la madre patria decidía volver a Argentina? 34 años tenía, se había ido antes de los 5. ¿Cuál era la razón? Empecé a investigar
y me di cuenta que la España en la que él se encontraba en ese preciso instante cuando toma la decisión estaba completamente convulsionada. Ya no era la España gobernada por los reyes a los que San Martín juró en su momento defender, sino que Napoleón había instaurado de alguna manera una monarquía con su hermano José, y en España se peleaba una batalla de ideas entre los que querían una monarquía constitucional o una liberal. Entonces San Martín no encajaba ahí, pero decía: esto me cierra. Yo, si hubiese estado en el lugar, volvía a un país que había estado solamente 5 años, y de repente me encontré con un hecho que para mí es trascendental en la vida de San Martín, por 2 razones. Este hecho es el viaje que San Martín emprende a la embarcación Santa Dorotea después de que su padre fallece. Esta embarcación lo lleva a San Martín a recorrer los mares durante 13 largos meses, y él empieza a adentrarse en la cultura francesa, empieza a leer a Montesquieu, a Rousseau, a Robespierre, y San Martín de a poco empieza a descubrir que las ideas de la libertad encajaban con él, porque además regresar a España era pelear por alguien en el que él tampoco creía, porque era de alguna manera alguien que había usurpado el país donde había vivido hasta ese entonces. Cuando San Martín regresa de Santa Dorotea, había tenido 2 lecciones. Una: yo no quiero vivir en esta España. Y la segunda: las estrategias navales que aprendí acá algún día me van a servir. Hasta ese momento que yo iba leyendo, dije: esto es un enigma. Si bien yo conocía la historia de cómo San Martín quiere ir a liberar Perú, no podía todavía encajar en el rompecabezas esas ideas que habían nacido en los mares. Ahora, yo tenía la certeza que San Martín había regresado por lo que les acabo de comentar, pero ¿cómo fue? Directamente desde España, porque eso había escuchado en el colegio: de España regresa a Argentina. Y no, la verdad que fue mucho más complejo. San Martín tiene que pedir un retiro, hábilmente falsifica sus pasaportes diciendo de que él iba a ir a Lima, y en verdad se embarcó para Inglaterra. En Inglaterra integra la masonería de los Caballeros Racionales, en donde hay un personaje emblemático que se los recomiendo leer, que es Fernando Miranda, que es el único hombre en la historia americana que ha estado en las 3 grandes revoluciones. La Revolución Francesa, de hecho él es el único que está inscrito en el Arco del Triunfo, en la Revolución de Estados Unidos y en la revolución que a todos nosotros nos compete. Ahí, dentro de esa casa, que tuve la suerte de visitar también en Londres, San Martín empezó a comprender cuál iba a ser el curso de su vida en los próximos 10 años. Invitó a un grupo de patriotas, entre ellos Chilavert, Alvear, deciden embarcarse en el Shore Cane, y en 1912 pisan el país que había dejado de estar hace casi 20 y pico de años. San Martín tenía que enfrentar prejuicios, porque piensa: yo quiero ir a un país que acaba de tener una revolución, que era la Revolución de Mayo, un país que todavía no había logrado su independencia, y quiero decir que voy a combatir contra el imperio al cual defendí 22 años. ¿Ustedes les creerían? Tarea difícil. Ahí también vuelve a entrar la masonería, porque uno no puede dejar de nombrar su notable tarea. Acá está mi padre, que tuvo el honor de ser amigo de Félix Luna, y un día le preguntó él: Félix, ¿acaso todos los patriotas eran masones? Le dice: miren, ser masón en esa época era ser como socio de un club hoy. Pero la ventaja que tenían los masones también en aquel entonces era que pensaban en el país y el continente a muy largo plazo, y San Martín había venido para eso. Ahora, ¿cómo logró insertarse en la sociedad? A través de las tertulias. Todos habíamos escuchado de la historia de que se había enamorado de Mercedes, así, en la casa de los Escalada. Para tan práctico, tan fácil fue. El regimiento granadero a caballo. Yo me preguntaba,
¿Era un ejército de élite o eran luchadores de la libertad? ¿Era un grupo de soldados novatos o era un ejército experimentado capaz de vencer a un imperio que los había colonizado 300 años? La realidad es que lo más maravilloso de esta historia es que San Martín comenzó haciendo lo necesario, terminó haciendo lo imposible. Después de generarle disciplina, después de generarle amor a la patria, con estos granaderos a caballo, lucha en el famoso combate de San Lorenzo. Ahí hay un hecho que les quiero contar para que ustedes tomen dimensión de la disciplina que San Martín instauró en su propio ejército. La estrategia de San Martín era napoleónica, era combatir a los realistas de manera oblicua. Él desde la campana del convento de San Lorenzo dijo: ustedes quédense tranquilos que los españoles subirán por el barranco y nosotros con Bermúdez en el lado izquierdo, yo desde el lado derecho, enfrentaremos a los españoles y los vamos a vencer. Ahora, ¿saben qué pasó con Bermúdez? Porque a mí siempre me habían contado de Cabral. Bermúdez, quizás por la intrepidez, por la falta de experiencia en los campos de batalla, llegó unos minutos antes que San Martín, unos segundos antes. Y eso casi le cuesta la vida, no hace falta acá en Venado Tuerto hablar sobre lo que a San Martín le sucedió. Pero lo increíble es que Bermúdez, muy acongojado y quizás recibió un reto de más de San Martín, entiendan que era militar, ese día decidió soltarse el torniquete, decidió desangrarse. Ustedes tomen dimensión. ¿Por quién serían capaces de hacer eso? ¿Por su país? ¿Por un hombre que lo está invitando a soñar? ¿Por quiénes? Ahora, San Martín recibió apoyo de las autoridades, porque esto era algo que a mí siempre me generaba duda. Yo vengo de España, genero un ejército que triunfa, pero a mí las autoridades me apoyan. Si Argentina ya tenía la Revolución de Mayo, la independencia era algo que tarde o temprano se tenía que dar, ¿lo apoyaron? Una medida que va avanzando en mi libro, que les cuento que por momentos soy yo quien hace interlocutor y por otros momentos él decide hablar de ustedes. San Martín nos da a entender un panorama negro, oscuro. No recibe muchos apoyos, salvo de personajes que vale la pena que uno lo tenga bien presente. Que quizás eso es algo que nosotros debemos rescatar. Un Pueyrredón, las famosas cartas de San Martín con él son maravillosas. Pero San Martín tuvo que hacer algo que pocas veces se cuenta. Tenía una frase de cabecera: cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y en pos de lograr su objetivo, que era el de poder liberar a sus hermanos chilenos, porque él decía: si yo no libero Chile, van a venir los realistas hacia Argentina y se acaba la revolución. Decidió dar, yo lo llamo así, algunos pueden no estar de acuerdo, pero para mí es el primer golpe de Estado de la historia argentina. Está bien, no era un Estado legítimo, era el primer triunvirato. Ustedes saben que estaba Rivadavia, contrario al ideario de la revolución, pero él decidió armar una pequeña revolución sin tirar un tiro, pero diciendo: yo necesito tener un segundo triunvirato que me apoye en mi causa. Necesito que ustedes piensen que lo que yo quiero hacer no es por mí, no es por el ejército, es por la generación que va a venir. De hecho, es por nosotros. Y así fue como San Martín, después de tener el segundo triunvirato ya formado, de alguna manera a su favor, se fue para el norte. Acá escuché que hay gente del Instituto Belgraniano. Celebro. La verdad que para mí Belgrano, si San Martín es el padre de la patria, él es el hijo. Y cuántas lecciones le daría a Belgrano a los políticos que hoy tenemos de humildad y de tener ideales por ir a la política a servir y no a servirse. Esa famosa anécdota de él que entrega el reloj porque ya no tiene con qué pagarle a su propio médico, ese cuerpo que ya había fallecido y 8 días sin poder ser enterrado. Esa es la Argentina que yo quiero. La Argentina donde la gente va a la política a servir. Ahora, rememorando también a San Martín, me encontré con que él
había sido gobernador de Cuyo. Yo no sé ustedes, pero a mí no me lo habían contado nunca. Me habían dicho de las damas patricias que habían entregado sus joyas. Me habían contado que el cruce de los Andes podía ser el mula, enfermo, en camilla. La imagen me mostraba un caballo blanco. Pero nunca me habían contado cómo había sido su gobierno. Y acá comprendí que San Martín no solo era hábil militarmente, sino políticamente. Muy interesante, porque uno comprende la idea de país que hubiese tenido si lo dejaban gobernar. Él armó una provincia de alguna manera como una máquina de guerra. Necesitaba encontrar aliados. Fue capaz de hacerles comprender a la sociedad en su totalidad de que la única manera de poder cruzar los Andes era que las provincias los ayuden, porque en la capital, tarde o temprano, lo iban a traicionar. Ahora, otra cuestión que quiero nombrar, ya que comenté lo de las provincias, es la actitud que tuvo Güemes. Güemes también es un héroe que pocos nos cuentan. Güemes fue el héroe del norte, pues el que dio 7 defensas. Hoy hablaba con Enrique Cifré, muchas gracias por la invitación, que me decía, mirá, en el norte a veces cuentan que el verdadero padre de la patria es Güemes. ¿Saben cómo se lo recordó cuando falleció él? La Gaceta tituló "Murió el abominable Güemes, un tirano menos". Y ese había sido quizás el mejor aliado que había tenido San Martín en el norte de la provincia. Fue el que logró, mientras San Martín iba para Chile, contener a los realistas. Entonces uno a veces cuando hace historia también necesita hacer un poco de justicia. Ahora, el cruce de los Andes para mí es algo sumamente interesante, porque siempre había una discusión de si el plan que ejecuta San Martín lo había conocido previamente. Se han hecho libros sobre eso. Yo no dudo que San Martín pueda haber tenido conocimiento en Inglaterra de ese plan. Ahora, cambia. Es más importante leer que ejecutar. Yo pienso que lo grandioso de San Martín es que él tuvo objetivos elevados, y esto va para todos en su vida. Porque uno cuando tiene objetivos elevados y no son mediocres, uno en la vida tiene problemas difíciles, porque cuando son mediocres son absurdos. Entonces San Martín armó un ejército capaz de superar la montaña de mayor longitud del mundo. Imaginen lo que es eso. Los que realmente saben de estrategia militar dicen que superó incluso a lo que hizo Aníbal y Napoleón en los Alpes. Ahora, imaginemos que cerramos la puerta de acá, ponemos el aire bien frío, prendemos otro y otro y otro y nos emponchamos. Imaginen el frío que pasó esta gente. ¿Toman conciencia? Hay una parte que es muy interesante de una carta que cuenta San Martín, es que dice, pasamos por precipicios de 40 centímetros. Acá tienen menos de 40 centímetros. La gente fue capaz de eso. Entonces, volviendo a la Plaza San Martín una vez más, ¿por qué lo olvidamos? Ahora, ¿cómo logró San Martín conocer en un terreno que él no lo había visto ni en mapas? No era el tiempo del internet, no había manera de googlear. ¿Quién fue el que juega un papel preponderante acá? Este papel lo jugó Álvarez Condarco, otro héroe no reconocido. Álvarez Condarco era un hombre, un ingeniero, con una memoria prodigiosa, que San Martín le da la difícil tarea de cruzar los Andes y de registrar todo aquí adentro, de cuáles eran las distintas dificultades que iba a atravesar con su ejército si pasaba la montaña. Álvarez Condarco no solo memoriza, sino que llega a Chile, presenta la independencia argentina ante Marcó del Pombo, que quien estaba gobernando en ese momento allá, le dice, nosotros somos una patria libre, ¿qué va a hacer usted?
Marcó de Pont no solo que quiso ajusticiarlo, fusilarlo a este enorme hombre, sino que la quemó de la independencia. ¿Saben cómo termina la historia? Marcó del Pont lo terminó expulsando por el camino que San Martín todavía no conocía, pero que intuía que iba a conocer si Marcó del Pont hacía lo que él en su cabeza previamente ya había analizado. Marcó del Pont lo mandó por el camino más rápido, más veloz para regresar a Argentina. San Martín se había hecho una estrategia fundamental. El paso que faltaba se lo había dado su enemigo. Entonces, cuando hablamos de San Martín, piensen que era hábil en el campo de batalla, pero mucho más hábil políticamente. Cruzó los Andes, se enfrentó en Chacabuco, batalla memorable si las hay, pero no me quiero detener en esta, me quiero detener en la batalla de Cancha Rayada, quizás en esa escaramuza. Fue a la noche. ¿Ustedes saben lo que es pelear a la noche en esa época? Cuentan los diarios de esa época que se pensó que la revolución estaba perdida. Demoraron 3 días en regresar a San Martín y O'Higgins a la capital de Santiago. Las Heras, en una jugada memorable, había tenido la lucidez en el medio de la oscuridad de escapar con una columna. Entonces uno puede tomar dimensión de que esta historia no es tan recta, no es tan rígida, no fue tan fácil los Andes. Entonces yo lo que propongo siempre en mi libro es comprendamos que estos hombres no eran inmaculados, no eran hombres que les salió todo perfecto, eran hombres que tenían ideales, que tenían objetivos elevados, pero que tuvieron que enfrentar muchísimas adversidades. Adelantándome un poco al final de mi libro, porque creo que es conveniente hacer referencia, yo decía, voy a terminar el libro sabiendo que tengo una oportunidad histórica de contarles lo que sucedió en Argentina. Yo no podía hacerlo hablar a mi héroe de la infancia sobre hechos que no había vivido, pero sí podía buscar la analogía del pasado con el presente, porque lamentablemente este país sigue cayendo una y otra vez con la misma rota. San Martín, en el diálogo final, que espero que algún día tengan, no sé si el esfuerzo o el gusto de leerlo, pero en el diálogo final empiezo a preguntar algunas inquietudes que no habían quedado resueltas en el libro. Por ejemplo, ¿quién en el colegio no se preguntó por qué le entrega el sable a Rosas? San Martín era monárquico, republicano. Pero más allá de eso, San Martín un buen día, porque la verdad que para mí en el libro era como que si yo estaba en 1800 y estaba en el 2014. San Martín un día a mí me pregunta, bueno, mozo, ya está, ¿qué pasó con Argentina? ¿Somos independientes? Relativamente, le dije. ¿Fue mi país alguna potencia mundial? Piensen que San Martín murió en una patria completamente dividida. Que sí, les juro que cuando escribía podía ver la cara de él. Sí, fuimos potencia mundial. En 1928 habíamos evidenciado un desarrollo notable. Éramos la 7ª potencia del mundo. El 7% del comercio internacional lo tenía Argentina. ¿Saben qué? Había solo 5 subterráneos en distintas ciudades del mundo: Moscú, Nueva York, Londres, París y Buenos Aires. El sueldo promedio de un argentino era 80 veces superior a alguien de París. Y el 50% del PBI de Argentina reunía el de México, el de Brasil, el de Paraguay, el de Bolivia. Ustedes se estarán preguntando qué nos pasó. Como un país que se perfilaba como una de las grandes potencias cayó tan bajo. Otros me estarán diciendo, bueno, Gastón, pero te estás olvidando de las desigualdades. Yo no digo que no existían desigualdades profundas, derechos sociales que había que reconocer, pero también entendamos que ya en 1912 estábamos dando un avance importantísimo. Solo 4 países en el orbe habían instaurado el derecho a voto.
4 países, y Argentina estaba entre ellos. Entonces también es cierto que nos estábamos perfilando a dar esos derechos que todavía no lo habíamos dado. ¿Para qué sucedió después? ¿Vinieron peores hombres? No. Estoy acostumbrado en este país que se peleen personas con personas. Creo que llegó el momento de debatir ideas. A veces se piensa que este país es un gobierno. No, el gobierno que viene va a ser mucho mejor. No, el país no es un gobierno, el país es una sucesión de gobiernos. Sucesiones y sucesiones. Ahora, ¿qué pasó después? Porque el desarrollo está en los números. Podemos criticar los modelos de gobierno de aquel entonces, pero los números son irreprochables. Comenzó un triste periodo, salvo intervalos lúcidos, en donde nos olvidamos de los hombres como Alberdi, por ejemplo, que habían escrito esa genial, o parte de esa genial Constitución Nacional. Alberdi creía profundamente en la propiedad privada, en la libertad de comercio. ¿Saben que, y esto pocas veces se dice, en una obra Alberdi dedica 37 capítulos de una obra de él en 1867 a William Wheelwright, un comerciante? Porque Alberdi tenía una teoría: los países que prosperan son países que creen en los hombres productivos, que creen en los hombres que realmente tienen visión. Siempre me ha gustado una definición que escuché de un pensador chino: vista en lo que se ve con los ojos, visión en lo que se ve con la mente. Alberdi creía en eso, en personas con visión, y seguramente muchos de los que están aquí sentados la tienen. Ahora, ¿por qué decía que nos olvidamos de la Constitución Nacional? Porque empezamos a convertir el Estado en una maraña de regulaciones. Ese no es el Estado de Alberdi. Empezamos a convertir al país en una mezcla de poderes. ¿Quién nunca se ha preguntado por qué el Poder Ejecutivo se mete tanto con el Legislativo? ¿Por qué el Judicial parece que tiene tan poca independencia? Ahora, quiero citar a una autora rusa que un día, leyendo su libro La rebelión de Atlas, se llama Ayn Rand, me abrió los ojos. Dije, ¿en qué país estás viviendo vos, Gastón? Página, todavía me acuerdo, 732. Y la frase decía así, Ayn Rand: cuando en tu país los hombres tengan que pedir permiso para producir a los que no producen nada, cuando en tu país lo que se intercambie no sean bienes, sino favores, cuando en tu país la honestidad, estamos hablando de un hombre profundamente honesto, sea un sacrificio personal y la corrupción sea recompensada, entonces su sociedad está condenada. Ahora, yo me podía quedar con la frase de Enraña y decir, bueno, Gastón, cerrar el libro, no escribas más, basta de hablar de San Martín, no hay más esperanza. No, yo no me les voy a dar el gusto de darme por vencido. Entonces seguí con las preguntas a San Martín. San Martín me decía, ¿hay pobres? Vaya que hay pobres, le digo. Hoy los índices más confiables hablan de 40% de pobreza. Me dice San Martín, ¿y la indigencia? ¿Qué pasará con los niños que nazcan de ahí? Usted dio en la tecla, don José. Abel Albino, seguramente muchos los conocen. Hace 8 meses primeros de los niños son fundamentales. Si el cerebro no se desarrolla ahí, no se desarrolla nunca más. Nosotros estamos alimentando a los niños durante 18 meses. Quizás ahí hay una causa mucho más profunda. Hay un flagelo mucho más grande para solucionar que escuchar que un político diga: mi límite es hasta aquí. Yo no, con ese político no. Señores, de vuelta, discutamos ideas. Ahora, San Martín empezó a hacerme preguntas que yo quizá no
no tenía muchas ganas de contestar porque es difícil hacerlo hablar al hombre de hechos que no vivió. Pero dije, bueno, Gastón, vos escribiste un libro para que los jóvenes se reconcilien con el pasado, pero que crean de que hay un presente por mejorar y un futuro al que hay que ir. Porque muchas veces me dicen, Gastón, el futuro no sirve para nada, hay que irse a Argentina, recibite, vamos, no. Entonces yo tenía que encontrar la manera. Ahora, todos creo que van a coincidir, este país toda la vida ha estado dividido en bandos irreconciliables. San Martín lo vivió. ¿Qué nos hubiese dicho San Martín? Hoy pueden coincidir o no, pero para mí la Argentina está profundamente dividida. Quizás ahora no hay tantos enfrentamientos armados, pero hay una división cultural que está haciendo mucho daño. Entonces yo, buscando los escritos de San Martín, dije, qué carta maravillosa la que le escribe a Estanislao López y Artigas cuando lo invita o le da la orden, Rivadavia, volvé acá, tenés que pelear contra los federales. ¿Qué haces queriendo liberar a Chile y a poder Buenos Aires? Y San Martín, primero que desobedece, y gracias a eso todos somos libres, pero San Martín le escribe una carta a los que supuestamente Rivadavia interpretaba como sus enemigos, y les dice, yo no voy a desenvainar mi sable por ideas políticas, si yo vuelvo a Argentina voy a terminar llorando con mis vencidos, no quiero ver sangre americana derramada. Entonces ese es el San Martín, el que creía en una idea superadora para su época, era incomprendido por sus contemporáneos, pero a la vez creía que entre americanos, entre hermanos, debíamos estar unidos. Ayer me preguntó alguien de la mesa, conmigo en el Rotary Club, bueno, Gastón, pero ¿cómo crees que este país puede progresar? Miren, para mí este país puede progresar de una sola manera, que sus partidos políticos, que sus representantes se animen a decir, bueno, quiero políticas de Estado, industria, economía, educación, pobreza, inseguridad. No importa quién venga, de acá a 40 años, quiero que estas ideas se respeten. Podremos tener nuestros matices, no digo que no, y está perfecto que cada uno muestre su pensamiento, pero los países que realmente progresan van por una senda. Acá parece que en 4 años viene el ejército romano y derriba todo. Nosotros necesitamos políticas. Ayer le comentaba a este hombre la política de hambre cero en Brasalbas, pero hace 40 años están intentando esa política. La economía de Chile, que bien funciona ese país, ¿es de Bachelet? ¿Es de Piñera? ¿O es de una sucesión de gobiernos, como decía anteriormente? Y San Martín creía en eso. Él creía en ideas que perduren. Él creía, en ese momento no había elecciones como ahora, pero él creía que había que pensar siempre en las generaciones venideras. Y yo a los políticos les diría, dejá de pensar en las próximas elecciones. Tratá de buscar ideas que consensuen con el que vos decís ser enemigo para que sea adversario, y tratá de buscar ideas de Estado. Yo insisto en ideas de Estado. Yo no creo que seamos tan distintos. Sí, lamentablemente somos muy pasionales y nuestras diferencias suelen ser ideológicas y no pragmáticas. Ahora, quiero contar, y ayer brevemente también hice referencia en esta comida, un hecho que para mí fue quizás de los más emocionantes que viví en mi vida. Yo tuve la suerte el año pasado, con este libro que terminé de escribir, pero en ese momento era borrador, de viajar a Boulogne-sur-Mer. Para mí ir a Boulogne-sur-Mer, les aseguro que como para un niño ir a Disney, para mí era lo máximo. Era ir a la casa del héroe de mi infancia, era ir a un lugar donde me generaba muchas preguntas. ¿Por qué murió tan solo? ¿Por qué demoraron 30 años en traer su cuerpo? Cuando fui a Boulogne-sur-Mer, me acuerdo que a las 10 de la mañana llegué a Bruselas. Dije, Gastón, tenés que alquilar un auto rápido porque
Si querés volver a Bélgica a la noche y tenés que cruzar el Canal de la Mancha, vamos a meterle pata. Me alquilé un auto, prendí el GPS, Gran Bull 113, casa del General San Martín, 3 de la tarde. Una señal. A las 3 de la tarde había fallecido San Martín. Gastón, tenés que viajar. Tenés que viajar, tenés que viajar. Y empecé a imaginarme el momento. Ustedes pónganse arriba de ese auto. Un joven que es un país completamente desintegrado, pero en el que cree. Yo creo mucho en este país, creo en su gente. A veces me fastidio cuando la gente dice, este país no cambia más. No, señores. Yo no me merezco este país, ninguno de ustedes se lo merecen. Se lo merecerán los corruptos, pero ustedes no se lo merecen. Decía el genial cantautor Facundo Cabral, mucho cuidado con lo que se le dice al subconsciente, porque este no tiene sentido del humor. Entonces se va a tomar muy en serio lo que le digamos. Por lo cual, no repitan esa frase, ustedes no se merecen el país. Hay millones de individuos que se rompen el alma para mejorar esto. No está todo perdido. Lo que pasa es que el daño genera mucho más ruido y generalmente lo bueno es silencioso. Ahora, volviendo a ese auto, recuerdo que llego a Boulogne y me encuentro con la estatua de mi héroe. Ahí está San Martín, la bandera nacional flameando, la francesa del otro lado. Libertad, igualdad, fraternidad. El hombre que liberó mi país. Estaba profundamente emocionado. Golpeé la puerta. 2 minutos no aparecía el hombre. No puedo tener tanta mala suerte de que hoy no me habla. Golpeo otra vez la puerta. Me atiende. No alcanza a decir bonjour, sino que me dice, ¿cómo andás, amigo? Se dio cuenta que era argentino. Quizás porque mi emoción era palpable. Entré, nos saludamos. Él se llama Luis Brusaca. Miren si quedan buenos hombres en Argentina. Un militar que en los últimos 2 años de carrera lo llama a sus superiores y le dice, señor, yo quiero estudiar granadero. Yo quiero los últimos 2 años de mi carrera ser el conservador de la casa de San Martín. Para mí va a ser un orgullo, pero Brusaca, sus hijos tienen 2 y 3 años, lo va a llevar a Francia. Mire que Boulogne-sur-Mer es un pueblo chico, ¿no? Yo sé que puedo ofrecer algo. Bueno, esa persona habló conmigo 4 horas. En algún momento tuve que sincerarme y decirle, vengo a entregar un libro. Usted decida dónde lo quiere dejar, pero yo tengo que dejar este libro porque lo escribí por él. Acá es donde cierra la historia, pero quizás comienza la de todos nosotros. Se sorprendió, dijo, vaya joven, por propio mérito se lo ha ganado, abrió la biblioteca personal del Libertador y la metió adentro. Obviamente prometí que cuando se edite y esté en formato de libro le va a llegar el ejemplar. Pero ¿a qué voy con ejemplos como Luis Brusaca? Piensen a su alrededor, a su esposo, a su hermano, a un íntimo amigo. ¿No ven hombres como él? ¿Creen que está todo perdido? Les repito, nos quieren hacer creer de que el pasado reciente es muy feo, muy malo, lo que está ahora sirve. No es tan así. No es tan así. Que nos va a costar, va a ser muy complejo, yo no tengo la menor duda, pero este país todavía puede progresar. A partir de eso quiero hacerles referencia de un libro que, si yo fuese ministro de Economía, lo leería, pero si fuese ministro de Educación, directamente haría que lo lean todos los alumnos. Pero no por una cuestión de forzar la lectura, sino por una cuestión de forzar las neuronas. Este libro habla de por qué fracasan los países. Cierto, Argentina, después de haber contado ese notable desarrollo y ver los guarismos que tenemos hoy, podemos decir, Argentina fracasó, a pesar de que creemos que todavía tiene oportunidad de salir a flote. Pero, ¿por qué fracasan? Este libro me hizo contestar un par de mitos que escuché en la calle y que yo mismo, con lectura previamente, me imaginaba. Bueno, ¿será que uno para prosperar necesita haber sido colonia de un país imperial?
leo el libro. Compara Australia con Sierra Leona. Son dos países que fueron colonia inglesa. Sin embargo, miren la diferencia. Bueno, si uno tiene recursos naturales, le va a ir muy bien. Estamos en Argentina. Japón, un cascote. El 20% es habitable. Y miren la prosperidad que tiene. Será una cuestión cultural. Corea del Sur y Corea del Norte, tan cercanos, tanta descendencia cultural compartida. Miren también la notable diferencia que hay. A medida que me adentraba en el libro me daba cuenta, en primer lugar, estaba en el cambio que viene a uno. Como dijo un gran sabio, Mahatma Gandhi, es el cambio que quieras ver en el mundo. Como segundo punto, necesitamos instituciones inclusivas. ¿Qué es esto de instituciones inclusivas? ¿Quién alguna vez no ha tenido un enojo y dijo, no, la verdad que la justicia no sirve para nada? La verdad que la policía, ¿cuándo resolvió un crimen efectivamente? ¿Creo realmente en el Poder Ejecutivo? Bueno, nosotros necesitamos instituciones, pero para necesitar instituciones necesitamos empezar a poner límites, pero límites que nazcan con nuestro voto, no a través de la fuerza o el garrote. Se acabó esa época. Necesitamos decirles a los políticos, basta, por favor, basta. Otro factor importante que encuentro es el pluralismo, que va un poco con estas ideas de Estado que le nombraba. ¿Nunca se han preguntado por qué hace casi 60 años seguimos hablando? Y no es que yo tenga algo contra el peronismo, pero ¿cómo puede ser, Gastón Vigo, vos naciste en el 88, que sigamos hablando solamente del peronismo? Porque está la famosa frase, si este país no lo gobiernan los peronistas, no lo gobierna nadie. Es como que si Italia se hubiese quedado en el 30 con Mussolini. No estoy comparando a Perón con Mussolini. Lo que sí estoy diciendo es que estamos atados a una corriente política y a un político en especial. No seamos tan personalistas. Vuelvo a insistir y perdonen lo reiterativo. Hablemos de ideas. Hablemos de ideas. Dejamos de poner al hombre por encima de todo. Miren, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, dice que la mejor democracia sería la que haría que el gobierno llegue a manos de un hombre a través del sorteo. ¿Cómo es esto del sorteo? Yo cuando lo leí dije, no, Gastón, vos debes tener mucho sueño, mañana léelo con más entusiasmo, no puede ser lo del sorteo. Hablaba del sorteo porque hablaba de los límites. No importa si alguno de ustedes, no importa si es alguien que está manejando un taxi, no importa si alguien está enfrentando una situación dramática y está recogiendo cartones. Lo que importa es que sea quien sea que esté en el gobierno, va a tener en cuenta que está ahí en pos de buscar un país mejor. No puede hacer lo que quiera, no puede abusar de poder. Tiene que tener ideales sanmartinianos, tiene que buscar una causa que lo supere en años, tener la tranquilidad de estar contribuyendo con la huella de la prosperidad. Entonces yo los invito a que ustedes digan, ¿qué ejemplos tenía San Martín? ¿Hacia dónde miraba? Miraba los ejemplos que están mirando nuestros políticos. El hombre nace porque buscaba hombres que admiraba. Entonces yo los invito a mirar a esos hombres. No tienen que ser inmaculados, tienen que ser de carne y hueso, están al lado de ustedes. Y estimúlense, vamos para adelante, vamos a involucrarnos. Involucrarnos no significa, che, Gastón, dejá de hablar de estas estupideces, porque vos no te metés en política, así que es muy fácil hablar de tu lado. No. ¿Se imaginan un mundo de solo políticos? Yo no creo que el mundo tiene que tener solo políticos. Yo creo que el mundo tiene que tener, y sobre todo Argentina, hombres de bien y hombres que en su profesión la ejerzan con los ideales que él tenía. Ahora, quiero mostrarles un video que habla de nosotros.
Una reflexión para todos nosotros que somos argentinos. La creencia general fue que Menem nos robó. Se decía que De la Rúa era un inútil que no servía, que Duhalde era mafioso, que con Kirchner volvieron los montoneros y ahora Cristina no sirve para nada. Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner o Cristina. El problema está en nosotros. Sí, nosotros como pueblo, nosotros como materia prima de un país. Porque pertenezco a un país donde la viveza criolla es la moneda que siempre es valorada, tanto o más que $1. Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo, basada en valores y respeto por los demás. Pertenezco a un país donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, en máquinas donde uno paga por un solo ejemplar y saca un solo periódico, dejando los demás en donde están. Pertenezco a un país en donde los delincuentes tienen más derecho que las víctimas, donde la justicia deja en libertad a los violadores. Pertenezco a un país donde la gente festeja si consigue robarse la señal de televisión por cable. Un país donde la gente hace todo lo posible para no pagar o pagar menos impuestos. Pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito, en donde no hay interés por la ecología, en donde las personas tiran la basura en las calles y luego le reclaman al gobierno por la falta de limpieza pública. Un país donde no existe la cultura por la lectura, donde no hay conciencia ni memoria de la política y no hay interés por la economía, porque solamente interesa la pelea entre Maradona y Riquelme. Pertenezco a un país donde las licencias de conducir, los certificados médicos e incluso hasta la ciudadanía argentina puede comprarse sin hacer ningún tipo de examen. Pertenezco a un país donde puede subir un anciano o una mujer con un niño en brazos y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas simula estar durmiendo para no dárselo. Y si alguien le reclama, se levanta para golpearla. Un país donde el derecho de paso es para los automóviles y no para el peatón. Un país en donde la gente está llena de faltas pero que disfruta criticando a sus gobernantes y a los políticos. Mientras más le digo ladrón a Menem, inútil a De la Rúa, mafioso a Duhalde, montonero a Kirchner e inoperante a Cristina. Mejor soy yo como persona, a pesar de que ayer compré discos y ropa trucha. Mejor soy yo como argentino, a pesar de que esta mañana estafé a un cliente o perjudiqué a mis empleados al no pagarle sus horas extras trabajadas. Basta. Por favor, basta. Como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas, pero nos faltan mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita. Porque esos defectos, esa viveza congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana es lo que nos tiene real y francamente engañados a los argentinos. Lo siento mucho, porque aunque pase este gobierno, el próximo deberá seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa. Tenemos que erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo y después empezar a cambiar nosotros mismos como argentinos. Por eso es que nadie servirá. Ni sirvió Menem, ni sirvió De la Rúa, ni sirvió Duhalde, ni Kirchner, y tampoco va a servir Cristina. ¿Qué necesitamos? ¿Que vuelva la dictadura militar para que nos haga cumplir la ley con la fuerza por medio del terror y del miedo? Aquí hace falta otra cosa. Algo más inteligente que cacerolazos, paros o piqueteros que corten nuestras calles o rutas. Necesitamos que todo esto cambie. O seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados. Y no importa para dónde te vayas. Así viajes a Europa, a Estados Unidos o a China, siempre llevarás a Argentina adentro tuyo. Si no modificas tu forma de pensar, estés donde estés, seguiremos perdidos. Porque es muy sabroso ser argentino y vivir como vivimos, pero cuando esa argentinidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestra posibilidad de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia. Después de este mensaje, francamente pienso buscar al responsable, no para castigarlo, sino para exigirle. Sí, a exigirle que mejore su comportamiento.
He decidido buscar al responsable de que Argentina esté mal. Estoy seguro que lo voy a encontrar esta noche cuando me vea en el espejo. Ahí estará. No necesito buscarlo en otro lado. Le voy a exigir, le voy a suplicar si es necesario que me ayude a hacer una Argentina mejor. Gracias. Miré al espejo. Pensé en San Martín, como tantas otras veces. Y me acordé de Sarmiento. Sarmiento, además de haberlo visitado en Boulogne-sur-Mer, fue el que, anciano ya el hombre, fue a recibirlo al puerto de Buenos Aires cuando San Martín regresaba. Imagino, un anciano se puso el traje de general y dijo quizás una de las frases más dolorosas que yo he leído alguna vez sobre la historia argentina. Porque no solo iba para San Martín, iba también para aquel, para mi amigo, para quizá alguno de ustedes, para un hermano, para alguien que se fue en ese momento o hace algunos años afuera, porque parecía que la Argentina no iba a cambiar. Eso fue lo que le pasó a San Martín. San Martín no vuelve por eso. Entonces, Sarmiento dijo que la generación que en pos de nosotros nos suceda no se reúna en un día como este en el mismo muelle a recibir los restos de los profetas, de los salvadores que el genio de la patria había creado. Y no cometamos, él ya se sentía parte de esa generación, el error de haberlos enviado al ostracismo, al destierro, al desaliento y a la desesperación. Como ven, soy una persona que quizás hace las cosas más con pasión que con talento, pero les puedo asegurar que en el libro, ojalá tenga la suerte de que sea publicado, yo revolví mis adentros. Les juro que hasta lloré escribiéndolo. Y mis heridas todavía no se cicatrizaron, a pesar de haber expresado todo lo que yo sentía sobre mi país. Pero estoy seguro que no podré solo. Y no se trata de que, como en otras veces se ha pensado, ir atrás de un líder. Se trata de que cada uno se sienta dentro suyo como líder de su propia vida. Entonces les pido que sean protagonistas, que traten de que esta Argentina cambie. ¿Me van a ayudar? Muchas gracias.